Cuando yo compré este kit de Lincoln Electric, este kit te trae todo para soldar. Lo tenían en liquidación en un website, en el website de Home Depot, y aproveché el deal que tenía un 30% de descuento y me salió alrededor de 99, yo creo que 99, $100, si no me equivoco, me salió este kit, o menos, donde trae todo, te trae los guantes, te trae el casco, como un gorrito, un beanie que tú te pones para prevenirse el sudor. Esto es para cubrirte los brazos si usas mangas cortas, para que no te queme. Los markets para el metal, gafas, el pico o la picadora, el chisel, que es cuando tú sueldas, con eso tú le das a la soldadora y arrancas como un cover cuando se crea el arco. Y que tiene dos angulares y te trae el cepillito. So, el kit te trae todo eso, creo que te sale menos de $100, si no me equivoco, lo tienen en liquidación. Ya rompiendo el sello. Tenemos los slips para los brazos, los codos. Tenemos el Durac, la gafa, el Hamlet y tenemos el martillo, tenemos el cepillo, tenemos un angular, tenemos otro angular y los marcadores para tu marcar el metal. So, todo esto te trae este kit y si no me equivoco, yo voy a poner el precio del kit. Ahora, déjame chequear si está supuestamente es solar, lo que no lleva batería, funciona con energía solar, lo que no utiliza batería. Perfecto, y es auto darkening, que tiene oscurecimiento automático. Ah, y se van los guantes, y los guantes los tienen adentro de del casco. De hecho, tengo los guantes. Coño, todo. Para el precio, todo es de buena calidad. Ahora estoy en duda porque me está trayendo unas baterías. Eso quiere decir que utiliza batería. Yo pensé, sí, utiliza batería. Utiliza batería y le trae las baterías, o que no tienes que comprarlas, son dos AA. Espero que no se me caiga el casco y ya la estrene guayándola. De hecho, batería. No tengo que quitarle el plástico de adentro. Dice, warning, please make sure the battery is installed properly before using. Please remove the battery when not using it for a long time. Please remove the protective film on both sides before using it. Sacamos el cable. Ya sé que las baterías tengo que removerlas. Ya está set. De hecho, ahora sí que parezco un soldador de verdad. Ahora sí parezco un soldador profesional. Coño, me gustan los guantes. Son mejores de calidad que la mesa Vivo que compré. La mesa Vivo tiene tremenda calidad la mesa, pero me trajo unos guantes que aparecen de nenes de juego de los que uno regala en Navidad. Pero que tú puedes esperar, imagínate, marca barata. La mesa es buena, es lo que me gustó la mesa, pero los guantes son una porquería. Ahora, estos guantes son buena calidad, por eso yo compré este kit, ya que yo sabía que los guantes son de buena calidad. Ahora sí estamos ready, ahora parezco yo ready para soldar. De show. Ahora sí que parezco un soldador, de verdad. Claro, la última vez que yo soldé,
La última vez que yo soldé, si no me equivoco, fue en el 2003, 2004. No, mentira, no. Yo soldé en el 2008 por ahí. 2008, sí. Son más de 10 o 15 años sin soldar. Yo fui a una escuela de soldadura cuando era joven. De hecho, tranquilo, primo. Me gusta. En verdad el kit me gustó. Para el precio que me costó, todo lo que trajo. Porque si tú compras todo esto individual, se te va a ir más de 100 pesos. En esta marca, obviamente. Tú puedes conseguirlo en otras marcas. Pero no me acuerdo bien, tengo que chequear, pero yo sé que me salió bien barato. Lo tenían en liquidación este kit, algo así. Bueno, vamos a ver cómo se me ve. Bueno, ustedes dirán, si me meto las cabras, ¿cómo son la hora ahora? De hecho, bueno, voy a estar soldando, les voy a enseñar, voy a estar soldando arriba en la capota del International, tiene unas antenas montadas y por ahí está liqueando agua. Todo lo que tú le pongas en la capota va a liquear con el tiempo. Todo roto que tú hagas en una capota, un vehículo, va a liquear con el tiempo. También depende qué es lo que tú montas. Los sunroof liquean con el tiempo. Pero en este caso montaron un aftermarket antena y están liqueando. Las juntas que tiene están liqueando y estaban cayendo en el headliner. Y podías ver los spots del agua. Yo las voy a eliminar. Esas antenas son las que se usan para los civil radio, para los radios de la policía, radios de esas cosas. Hoy en día ya tú necesitas eso. Ya viene radios más sofisticados que tú los puedes conectar y no tienes que hacer un roto en la cabina para conectar la antena. La puedes montar afuera en otra localización. Voy a estar eliminándolas y tapando esas antenas. So, vamos allá. Bueno, yo no sé si puedan ver ahí bien, pero esta es la antena. Esto que está aquí es la antena. Esto estaba adentro, puesto acá adentro, dentro de la cabina. Y por aquí este cable iba al CB radio, con unos tantos radios que tenía montados. ¿Qué pasa? Esto lleva una juntita y si se fijan, esas juntas que van aquí ya están tostadas. Tiene que haber sido por el tiempo, los años que lleva esto instalado. Mira, esto ya está roto aquí. Lleva instalado y cuando tú tienes un vehículo como esto es un vehículo de trabajo, esto no es un carro de auto show ni de exhibición, esto es un vehículo de trabajo que duerme afuera. Pues todo esto se pudrió, las juntas se rompieron. Eso que yo voy a estar haciendo, yo los voy a eliminar y los voy a estar sellando. ¿Cómo los estoy sellando? Tú puedes comprar estos pinhos, son unos sellos y tú los montas aquí. Y estos sellos los sueldas y tapas el roto. Le haces unos puntos de soldadura y le tapas el roto. Yo le voy a estar haciendo unos puntos de soldadura para taparle este rotito. Después se le echo masilla o bondo y lo dejo que quede flat. Lijo. Después que suelde esto, lijo y lo llevo y va a parecer como si no hubiera tenido nada puesto en la capota. Lo importante es lo que yo quiero es sellarlo para eliminar esto de la capota. Mira, aquí les voy a quitar el otro para que vean cómo va montado. Así es que él queda montado. Lo mismo, la junta de aquí ya se fue, no tiene junta. Por ende, por ahí entra agua. Entra agua cuando llueve y se mete dentro de la cabina y cae en el headliner. Y esto es lo que va a ocasionar, si tú dejas esto que siga liqueando, te va a pudrir la capota. Ya que la capota, la pintura está más deteriorada y yo la voy a lijar y pienso pintar la capota, aprovecho, sueldo, lijo, relleno y pintamos a ver. So, vamos allá, vamos a tratar de soldar esto y hacer este parcho de este roto. La máquina de soldar que yo voy a estar usando es una Vibor MIG 270. Yo la compré hace poco
Y me ha trabajado sumamente bien, excelente. Me hace mic, tick y stick. Me acuerdo ahora. Esas tres funciones. Es como una 3 en 1. Bueno, yo me acuerdo, cuando yo empecé a soldar, máquinas así son existían y se usaba las Lincoln, que valían 600, 500 pesos. Y hoy en día, por ciento y pico, 200 pesos, tú puedes adquirir una máquina que te haga 3 en 1. Está brutal. Como la tecnología ha mejorado. Bueno, vamos a soldar allá. Espero que no me tenga que poner más protector. Vamos a ver si me queda algo de soldador. Bueno, vamos a ver el posconero que yo hice. Si hubiera sido un típico YouTube, ¿cómo ella le llama esto? Los típicos YouTube, que todo siempre es perfecto. Te hubieran cortado mitad de la parte de lo que hicieron. Yo no tengo por qué cortar ni cortar. Yo no soy este soldador con 60 años de experiencia. Yo no le soldé la carreta a Jesucristo, ni tampoco le hice las olas de pintura en los años 80, como aquí muchos dicen que llevan 60 años bregando batería. Como soldadura, pero no enseñan nada, no enseñan todos los trabajos que hacen. So, yo sí fui a una escuela de soldadura, pero eso fue hace más de 20 años atrás. La soldadura es como todo tipo de profesión. Si tú no la practicas, no vas a ser perfecto. Bueno, vamos a sacar la otra antenita, vamos a ver si podemos hoy soldar todos estos rotitos. Dejarlos lijados. Bueno, ya sacamos el segundo. El primero, el primer hoyo, yo seteé la máquina de acuerdo al chart para este gauge es 18, y yo la seteé para gauge 18 y estaba muy caliente. Bueno, me voy con 14 y 110. 14 voltajes y 110 de currents. Vamos a ver cómo trabaja. A ver si me trabaja mejor que la otra vez. Y ahí vamos ajustando poco a poco la máquina. Pasa que esta VBoard 270 no trae un chart específico de cómo ajustarla. Y pues yo estoy más o menos guessing usando un poco de chart que yo utilizaba en otras máquinas. So, vamos a ver. Está limpio. Volvemos lo mismo otra vez con imanes. El imán está puesto. Ahora lo que hay que darle es un punto de soldadura para entonces sacarlo. Y lo he puesto. Crown está puesto. Ponerme los guantecitos. Pongo los guantes. Vamos a ir a darle un puntito de soldadura por encima para así quitar los imanes. Bueno, el voltaje está muy bajito. Vamos a subirlo un poquito. Vamos a subirlo a 16 para que cuadre con la velocidad del cable. Ahí está, 16 de voltaje. Vamos a ver si ahora funciona. Vamos a ver si me brega ahora, como estoy buscando que me bregue. Ahí quedó. Ya está. Ahora lo que tengo que es subirlo
como estaba ajustando el gauge, pues se me bajó de este lado, le tengo que subirlo por abajo y él queda. Déjame subirlo y él queda. El setting que le puse ahora, me gusta cómo está quedando. 16, 16, me está dejando sumamente bien, pero si se fijan, él se me hundió para adentro, dado al caliente. So, yo lo que hago ahora aquí, lo subo hacia arriba. Y con subirlo hacia arriba, él queda, porque ya está soldado. O sea, así mismo como tú lo lijas por fuera, lo tienes que lijar por dentro. Estoy usando esto aquí, que es flat, y así me queda flat de lado a lado. Ahí quedó. Entonces, yo cojo esto. O sea que también en esta esquina aquí, él cogió un punto de soldadura. Y si yo no rompo ese punto de soldadura, él no me va a subir. So, vamos a doblárselo. Ahí está, ahí rompió el punto de soldadura. Ahí me rompió la cuchilla. Pero, que no panda el cúnico. Ahí llegó. Vamos a terminarle los puntos de soldadura. Y terminamos con este ladito. Vamos para el próximo. Vamos allá. Vamos a sacar el otro y aprovechamos y le hacemos los parchos a las otras antenas. Otra vez los magnetos, imán, y centralizamos el plug. Ahí está. Bueno, voy a darle otro par de puntos más de soldadura porque yo voy a rellenar la diferencia. Ya yo lo elige que se vea flat y hay diferencia. Yo sé que le puedo echar bond y se rellena lo que no cuadra con bondo, pero como yo tengo un poquito de OCD, pues le echo un poquito más de soldadura y así lo voy a meter completo flat.
Bueno, vamos a lijar esto. Vamos a lijarlo. Bueno, vamos a cortar un cuadrado para usarlo para mezclar el bondo. Para cortar el bondo, vamos a picar un cuadrado. Tampoco lo quiero muy chiquito porque después se me hace un poco difícil mezclar el bondo. Pero vamos a picarlo aquí. Ahí está. Ya tenemos todo set. Usamos el spreader. Voy a usar el chiquito para sacar el bondo del can. Y después uso el grande para mezclarlo. Tenemos el can. Tenemos el hardener. Tenemos la latita. Vamos a abrirla. Hecho. Yo creo que con eso es suficiente para tapar los 4 rotos. Vamos a ver. Limpiamos donde va la tapa. No quiero que se me pegue. No quiero tampoco que se dañe. Tengo que sellarlo bien. Y quedo sellado otra vez. Y como me enseñó el OG, una línea del largo de lo que estoy de la masa de bondo y empezar a mezclar. Vamos a limpiar para tirarle primer. Después yo le cojo con otro tipo de body filler o bondo que viene, que es más suave para lijar. Es un poquito más caro que este, pero yo lo lijo la capota completa, ya que esta capota tiene varios cantazos. Tiene varios cantazos esta capota. Y obviamente esto es un troz de trabajo. Tiene varios cantazos. Tiene la pintura escascara al frente, le está arrancada ahí en la esquina, tiene un cantacito acá atrás, solo que yo solamente voy a arreglar esto ahora y después lijo la capota completa y le cojo todos los chivitos que ella tenga, sea de cantazo, sea de body, porque aquí está un poco hundida, allá está hundida, aquí está hundida y aquí está hundida aquí. Nada, se ve mucho mejor que como estaba. Está lisecito. Ya el bondo está lijado. Ahora le tiro primer. Lo bueno que este primer es que se puede lijar.
Tiene muchos tipos de primer. Este yo lo conseguí en Atwoods, barato, económico, ya que esto es un troll de trabajo. Aquí yo no estoy pintando un troll de auto show ni para la competencia. Esto es un troll para trabajar. Mientras menos dinero se le gaste, más, más ganancia voy a tener al final. Ahora con el primer puedo ver también si me quedó algún chivito con el bondo que no lo pude haber visto. Porque este bondo es barato, este es el más económico. Y siempre va a quedar unos hoyitos. Eso no, por más que tú trates, por lo menos a mí siempre me quedan hoyitos. O sea, yo no soy un jolatero perfecto. Pero lo importante, lo bueno es que esos rotitos tú más adelante tú los puedes arreglar. Le tiras un poquito de masilla y él tapa y se tapan esos rotitos y queda como si no hubiera pasado nada. Ahí está. Ya quedó. Ya quedó hecho. Bueno, ya esto está. Ahora hay que esperar que se seque. Yo estoy viendo una que otra imperfección. El primer te ayuda, tú puedes ver esas imperfecciones. Solamente un hoyito aquí bien mínimo. Y vi por aquí 2 o 3 puntitos. Pero eso, algo estupidito, bien sencillo, que eso tú con masilla lo coges. Pero ya por lo menos ya quedó lo que yo quería. Pero lo que le estaba diciendo, miren la pintura de la capota. Ya la pintura se está escascarando. Digo, ya se escascaró un montón. Se despegó completa la pintura. So que, por lo menos, lo más importante para mí era tapar los rotos, echarle primer, dejarlos selladitos, y ya están selladitos con su primer. Ahí quedó. Anyway, si fijan, mira aquí la pintura también se está escascarando. So, ya la pintura se está escascarando por todo esto aquí. So que esta capota yo la pienso lijar completa full. Lijar full, quitarle toda la pintura, toda full, despegarla y volverla a pintar. Pero lo más importante no lo roto, so, ya eso está set. Ahora vamos por dentro yo lijo y echo primer. Bueno, esto es por dentro, voy a darle lija a esas soldaduras. Aquí yo no le echo masilla ya que eso va insulado. Aquí yo lo que voy a hacer es darle lija y echarle primer. Vamos allá. Ahora le doy un poquito de acetona para limpiar lo que elige y le tiro primer. Ahora así quedado, le tiro primer para prevenir que coja un tipo de moho. Y ya terminamos con esto. Ahora, poner el insulador y terminarlo de montar por dentro. Vamos allá. Esto está. Así se ve sin insulación, no tiene ningún tipo de insulación. Vamos a insularlo, ya lo limpié, ya está limpio, ya está acicalado. Esta es la insulación que voy a tener, una de tantas insulaciones que voy a estar usando para la parte de atrás. Lo que seguimos en el proceso. Así va quedando. Oh shit. Ya la parte de atrás está insulada. Detrás de las bocinas. Toda la parte de atrás está insulada. Como dije. Ya la galería de la música está tirada. Los cables de las bocinas.
So, seguimos bregando. Bueno, aquí tenemos un panel de la puerta. Este panel no es el que lleva el original. El que tiene original es gris. Este panel pues, es como un color marrón o violeta. No sé. El color no es gris, en fin. Yo lo voy a pintar gris completo, ya que le voy a poner donde tú descansas el hombro o agarras la puerta es negro. Donde tú abres la puerta es negro. Y en esta puerta tiene para subir y bajar el cristal. Eso es negro también. Ya que estas tres partes van a ser negras, voy a pintar esto gris. Y vengo con un invento aquí para montar una bocina aquí. Y el cajón de la bocina que voy a poner aquí en metal va a ser negro. Que esa es la combinación que le voy a dar, gris y negro. Vamos a ver cómo queda pintado. Ya está limpiado con vapor, está desinfectado, sacado toda la grasa, todo el sucio. Ya son manchas ya, stain, que no salen. Con tieso con vapor que le di bastante duro no sale. Que ahora lo que voy a echarle lo mismo otra vez, el mismo procedimiento. Adhesive y después pintar. Y ahora sí fue que quedó. Así que quedó él. Pueden ver la diferencia entre los dos. Me gusta más negro, ya que esto es un equipo de trabajo, como mencioné antes. Así quedaron ya pintados. Mira el color pintado negro. Los dos paños de las puertas están pintados gris. Los handles están negros. Así quedó. Dos manos en cada pieza con su adhesive y su protección. Y a como se ve la puerta ahora, demente. Ya está todo montado. Tiene sus partes pintadas, todo está arreglado en perfectas condiciones. Ahora lo que tengo es un tornillito aquí, ¡pap! Otro tornillito acá. Estos rotos se los hicieron la persona que era dueño de él anteriormente para mantener este panel pegado, ya que lo que él tenía que era cambiar estos clips. Si se fijan en las esquinas, yo le monté estos tres clips en el centro. Me dejé llevar por los clips que tenía originales, pero los conseguí en negro. Y en algunos rotos le puse estos clips, dado que con estos clips se va a mantener mejor pegado en la puerta, ya que estos no me gusta cómo funcionan en las esquinas. Ya está montado el lado allá, montado el panel de atrás.
Estamos ya en progreso. La galería está tirada. Voy a arreglar un par de cositas, tirar el RCA solo, ya que el RCA se tiene que tirar solo para que no haya interferencia y el zumbido que crean las bocinas. Y el cable rojo positivo, estoy viendo si lo dejo por aquí o me voy por debajo de la cabina, le hago un roto y lo subo para que el cable positivo directo a la batería no tenga que interferir con ningún cable. Lo seguimos elaborando.